Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. En este tiempo ordinario, la palabra de Dios que nos alienta, nos anima. Y hoy escuchamos la primera lectura, el libro del Génesis, en el capítulo 3, del 9 en adelante. Cómo el egoísmo, cómo el buscar nuestra centralidad en la vida también puede ser fruto del pecado y puede también descontrolar nuestra relación con Dios y con los demás. Esta lectura es una manifestación teológica de un autor yavista que se limita a poner por escrito toda la tradición religiosa de siglos en ambientes culturales diversos sobre la culpabilidad de la humanidad. Adán, Eva. Claro, hoy también sabemos y aceptamos claramente que no es necesario entender todo esto como si se tratara de una sola pareja humana. Hay que centrarse en la idea principal, cómo aparece el pecado en el mundo. El pecado nos abruma, nos envuelve, nos fascina, nos empapa en libertad desmesurada, hasta que vemos que estamos con las manos vacías, desnudos y sin nada de lo que pensábamos que íbamos a conseguir fuera de lo que Dios quiere. Entonces empiezan las culpabilidades. La mujer, el ser débil frente al fuerte, como ha sucedido en casi todas las culturas. Y por el medio aparece el mito de la serpiente como símbolo de una inteligencia superior a nosotros mismos o de una oscura fuerza que puede con nosotros, que no es divina, pero que algunas veces da la sensación de parecerlo. El mal siempre ha sido descrito míticamente, pero en realidad el mal lo hacemos nosotros y lo proyectamos al que está frente a nosotros, especialmente si es más débil, según la visión cultural equivocada. ¿Quién podrá liberarnos de ello? Siempre se ha visto este texto como una promesa de Dios, una promesa para que podamos percibir que el mal no nos puede vencer sin proyectarlo sobre el otro. Si sabemos amar y valorar a quien está a nuestro lado, en este caso el hombre y la mujer, y así sucesivamente, grupos familiares, pueblos, razas, todos estamos convocados a amar el bien y a transmitirlo. Pero desgraciadamente nuestros caminos se tuercen. Solo Dios puede garantizarnos lo mejor y debemos tenerlo en cuenta, acogerlo, obedecerlo, buscarlo siempre. Una segunda lectura tomada de la carta a los Corintios, el versículo 4, capítulo 4, del 13 en adelante. La muerte se va transformando en vida
El tema escatológico que plantea Pablo en este momento de 2 Corintios es de verdadera trascendencia. El apóstol está más abierto que nunca a su propia muerte y ya no está preocupado por la parucía, como se podía ver en la primera carta a los Corintios, porque siente que su vida como persona y como apóstol se gasta poco a poco. Por ello va a echar mano de un planteamiento filosófico, sino de la experiencia personal. De todo creyente debe tener con Jesucristo, con su muerte y su resurrección, pero más aún el emisario del Evangelio debe estar en disposición de vivir esta vida en Cristo, entregarse a la muerte para que los otros vivan de ese Evangelio. De este modo, la muerte acontece en nosotros y en vosotros la vida. Significa que mientras el apóstol, por causa del Evangelio, va gastando su vida, en esa medida siembra vida en la comunidad que acoge ese mensaje. Pablo ha expresado esta identificación con Cristo en nosotros, como Gálatas 2:20 o en Filipenses 3:7. Pero el hecho de que ahora apoye su ministerio en el carisma, muerte y resurrección de Jesús es porque sirve extraordinariamente a la metáfora paradójica del vaso de barro y del tesoro. El predicador del Evangelio experimenta personalmente la soteriología en su doble dimensión de muerte y de vida. Se siente salvado. No puede vivir sino muriendo, de la misma manera que Cristo no ha podido resucitar o no ha resucitado, sino pasando por la debilidad de la muerte. Si todos los cristianos tienen que acoger esta experiencia salvadora de identificación con Cristo, no puede ser menos el apóstol que está encargado de este ministerio. De ahí que el apóstol ligue su suerte y su salvación a la de la comunidad. Es lo que va a expresar con el apoyo, además de una fórmula de resurrección. Aquel que resucitó a Jesús nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con él. Esta fórmula primitiva de tono apocalíptico, sin duda, parece retocada por Pablo en esta última parte al unir su futuro al de la comunidad, lo cual se confirma con creces en el capítulo 4, verso 15, ya que ha vivido y vive esta experiencia personal apostólica para que la comunidad pueda alabar a Dios. Es una de las páginas escatológicas de Pablo, probablemente la más alejada del comienzo del capítulo 4 e incluso de 1 Corintios 15, y la que más ha dado que hablar en torno a los conceptos escatológicos de la vida después de la muerte. Juntamente con Filipenses 1:22, la conciencia de la necrosis, es decir, de la afirmación de la experiencia de la muerte, bajo la imagen de la casa y del vestido, es una aportación sustancial vivida como persona y como apóstol. Las dos caras son inseparables. Debemos apostar por leer aquí una persuasión de Pablo de que ya no es necesaria la parucía, o en 1 Tesalonicenses 4:15, en el horizonte de su vida y bajo los sufrimientos, la enfermedad, su misión mira al futuro, no solamente desde el punto de vista existencial, sino verdaderamente escatológico. Pablo no habla dualísticamente, ni solamente del hombre interior, sino de todo su ser.
de toda su persona. Y hoy nos encontramos también con un texto similar. Marcos capítulo 3, versos del 20 al 35. Frente a lo demoníaco, frente al pecado que hablaba en la primera lectura, sobre esa vida del resucitado que Pablo nos habla en la experiencia de la segunda lectura, este Evangelio de Marcos también habla de la familia de los hijos de Dios, como de entre las sanaciones de Jesús merece la pena hablar de la demonización como la clave del anuncio de la presencia del reino. Cómo trabajamos esa quitar de nosotros lo que son los demonios, lo que son los símbolos del mal. Pero hoy no se puede abordar simplemente como de expulsión de demonios, fenómeno de exorcistas que tanta curiosidad provoca algunas veces entre nosotros, sino de la liberación de la mente y del corazón, que todo el que sufría y padecía está bajo la égida del demonio, de Belcebú como personalización de todo ello. Por lo menos eso era la creencia en tiempo de Jesús. La cultura de la enfermedad en el judaísmo y en Galilea especialmente tenían estos tonos tan dramáticos de personas desquiciadas. El drama es que esto se concebía como un castigo y un abandono de Dios. Es ahí donde actúa Jesús con su acción liberadora. Y si el reino de Dios no se puede simplemente un concepto, sino que es una fuerza que transforma, Jesús libera a toda esta gente estigmatizada por sus vecinos y deben ser los primeros en experimentar la misericordia de Dios. Por eso la acusación de que Jesús actúa en nombre de Belcebú es negarle todo el pan y la sal del reino que anuncia y de su misericordia. La parábola es sintomática. No pueden actuar en nombre de Belcebú y expulsarlo. Tiene que ser en nombre de una fuerza mayor, pero eso es lo que no le quieren aceptar. No hay poderes mágicos ni ocultos, sino una palabra de vida, de acercamiento, de misericordia, de gratuidad en nombre del mismo Dios que niegan esos desgraciados. Es una terapia psicológica, pero más que eso, teológica y espiritual, que sus adversarios no pueden resistir. No hace falta entrar en lo término técnico de esas enfermedades de la mente, porque lo eran también del corazón. En realidad era una enfermedad cultural y también religiosa de entonces que Jesús no estaba dispuesto a aceptar frente a su mensaje evangélico de alegría y amor. Esa acusación, quiere entender el redactor del Evangelio, es justamente lo que viene a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se trataría sin duda de un dicho de Jesús independiente que ahora cobra su sentido aquí. Acusarlo de estar de parte de Satanás porque libera a los endemoniados es faltar a toda la verdad, es ponerlo del lado de la tiniebla cuando viene a traer luz, es ponerlo de parte de los cobardes cuando viene a ser la misma fuerza salvadora y liberadora de Dios. Es ponerlo en el ámbito de la cultura malsana de Satanás cuando todo lo experimenta y todo la pase en nombre de Dios y de su bondad. Ese es el pecado contra el Espíritu. La escena que leemos de Marcos se remata con esa dosis de maldad hasta el punto de que pretenden responsabilizar a la misma familia de Jesús para que ponga remedio al asunto. Su madre y sus hermanos
han llegado para llevárselo y tal vez convencerlo que dejara el ministerio porque pensaban que estaba trastocado. Es una noticia escueta, dura, realista, sin duda. El que aparte de su familia no le apoyaran de su actividad de profeta itinerante. No debe sorprendernos. Es uno de los puntos que hoy se dan como asumidos en la aproximación a la vida histórica de Jesús. La sociedad galilea tenía sus propias identidades socioculturales y no se perdona ni a una persona ni a su familia en estos casos. Pero Jesús responde como había de responder. Sin renunciar a su madre y a sus hermanos, extiende su familia a todos. Es otro el ámbito familiar de Jesús, no tanto lo consanguíneo, sino aquellos que le siguen por la misma palabra de Dios a nivel espiritual. Extiende su familia a todos los enfermos y desvalidos que han encontrado en su terapia espiritual una familia nueva que les acoja y que les cuide. Son los seguidores del reino de Dios que, liberándose de esa cultura demoníaca inaceptable, sienten que de verdad Dios está con ellos en sus sufrimientos. Dios nos acoge porque a Él le interesa toda la persona de manera integral, todo su ser, en las buenas y en las malas. Y nos quiere liberar de nuestras maldades para que venzamos el mal, seamos testimonios de Él y podamos también invitar a otras personas a seguirle por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios ha hecho en nuestra realidad y en la historia de todos los seres humanos. El pecado, esa separación de Dios, el pecado, esa culpa que hay en nosotros, tiene también la oportunidad que por la gracia de Dios, como indicaba Pablo, y en virtud de esa gratuidad divina, nosotros lo vencemos y podemos llegar a ser parte de los santos, de los hijos de Dios, a participar de su gloria divina. Feliz domingo para todos. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor.